Muy bien, estimados jóvenes, vamos a comenzar tomando lista, por favor, atentos. Edwin Acosta, Presente, profesor. Yacaila Augusto, Presente. Yared Alay, Presente. ya, Anaí Arriaga, Anaí Arriaga, sentado. Alan Ávila, Alan Ávila, Presente. ya, Daira Banguera, Presente. Ethan Beltrán, Presente. Justin Bernal, Presente. Axel Bobadilla, sentado. Emily Cagua, Presente. listo. Leslie Carreño, Presente. Miguel Carriel, Presente. Michael Chiriboga, Presente. Celina Dávila, Presente, profesor. listo. Anthony Estrada, Presente. Scarlett González, Presente. Don Howe, Presente. Anthony Jiménez, Presente. Mireli Jiménez, Presente. Israel Jiménez, Presente. Damaris Lanis, Ariana Loaiza, Presente. ya listo. Justin Maldonado, Presente. Gabriela Miranda, Presente. Itati Miranda, Presente. Ángel Mite, Presente. Grace Montiel, Presente. Connie Ortiz, Presente. Valeria Paredes, Presente. Dailin Parrales, ya, Ana Paula Ponce, no está, ¿verdad? Nayeli Rivas, Presente. Annie Robles, Presente. María Fernanda Rodríguez, Presente. Esteban Rodríguez, Presente, profesor. listo. Kleiner Sánchez, Presente. ya, muy bien. Angelina Tumbaco, Presente. Abel Villasís, Presente. ya. A ver, entonces ha faltado la estudiante Ponce, Presente, Bobadilla. ya, listo. Y Arriaga sería, ¿no? Solo Ponce y Arriaga han faltado. Ya. Muy bien, estimados jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema número 3 de formación cristiana. Vamos a desarrollar también un taller dentro de la clase relacionado con el taller. Entonces vamos a ver el día de hoy un tema que se llama las características de la primera comunidad cristiana. Este tema nos enseña a conocer cómo eran, cómo vivían, qué hacían de bueno las primeras comunidades cristianas, porque fueron comunidades donde algunos de sus integrantes conocieron directamente a Jesús, entre ellos los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, etcétera. Ellos lo conocieron directamente a Jesús. Entonces vamos a ver este tema de las características de la primera comunidad cristiana. Muy bien, empezamos. La vida de los primeros cristianos. Antes de que existan las grandes iglesias, santuarios, la primera comunidad cristiana se reunía y tenían las siguientes características. Vamos a pedirle a Esteban Rodríguez, lea por favor este tema, la primera comunidad. Y de aquí vamos a sacar las características. La primera comunidad
acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto veían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Muy bien, gracias, Esteban. Esta cita bíblica de Hechos de los Apóstoles nos da una radiografía, nos da una visión profunda de cómo vivían, qué hacían los primeros cristianos. Y aquí nos menciona que acudían asiduamente. Asiduamente significa con perseverancia. Quiere decir muy seguidamente. No fallaban. Asistían siempre. En nuestro caso, por ejemplo, los cristianos hoy en día tenemos una obligación que deberíamos cumplir al menos sin fallar, por lo menos todos los domingos. ¿Cuál sería esa obligación que deberíamos cumplir por lo menos los días domingos? ¿Quién sabe? Ir a misa. Eso, Ita, muy bien. Esa es la obligación que deberíamos cumplir por lo menos el día domingo. Acudir a la Santa Misa. Los primeros cristianos dicen que acudían asiduamente, es decir, no fallaban a la Santa Misa. Y eso que ellos vivían en tiempos malos. ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos ellos no podían ir a la iglesia libremente, delante de todo el mundo, entrar a la iglesia, rezar en la misa, ¿no? Ellos no podían hacer eso. Si descubrían que alguien iba a la misa, lo mataban. Eran tiempos de donde Hola, perseguían. Tinkerbell. Esteban, ¿dijiste algo? No, profesor. Ah, ya, ok. Entonces, ese es el punto. Los primeros cristianos, a pesar de que eran tiempos muy malos, ellos eran muy perseverantes en ir a la misa para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Entonces eso se convierte para nosotros en un buen ejemplo que deberíamos seguir, deberíamos imitar. Asistían a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Es decir, eran gente muy entregada y muy convencida de lo que hacían. Vamos a ver entonces una por una de estas características. La primera característica dice, escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles eran los encargados de enseñar. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles vivieron día y noche con Jesús. Durante 3 años lo acompañaban donde quiera que iba Jesús, iban los apóstoles. Y entonces los apóstoles conocían a profundidad el verdadero mensaje de Jesús. Por eso es que los primeros cristianos no se perdían ninguna de las enseñanzas de los apóstoles, porque como los apóstoles vivieron con Jesús, los cristianos aprovechaban para preguntarles cosas interesantes sobre el mensaje de Jesús, sobre lo que Jesús hacía con los enfermos, cómo los curaba, cómo hacía milagros, qué palabras decía Jesús, cómo vivía Jesús, cómo era su personalidad, etc. Entonces, tenían un interés muy grande por conocer a Jesús y por eso es que escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Hoy en día así debería ser, pero siendo sinceros, a los cristianos de hoy en día del siglo XXI, sí nos falta ser más asiduos, más perseverantes en las enseñanzas cristianas de los apóstoles. Porque muchas veces nos olvidamos, no vamos a la iglesia, no vamos a la misa, no vamos al catecismo de pronto. Entonces todo eso hace que nos olvidemos de las enseñanzas de Jesús y eso no está bien. Tenemos que corregir esa parte. Tenemos que mejorar esa parte. ¿Sí?
Muy bien, entonces recuerden, una manera de encontrarse con Jesús es a través de la lectura, de la reflexión de sus palabras. Vamos a ver la siguiente característica de la comunidad cristiana. Itan Beltrán, lea por favor esta característica. Vivían unidos. Poco a poco iban haciendo la confianza entre los miembros de la comunidad. Se empieza a profundizar la comunicación y progresivamente van dialogando sobre su vida personal y familiar, los problemas del trabajo y la realidad de los lugares donde viven. La vida de cada día se va poniendo en común y se va constituyendo un lazo de unidad. Gracias, Itan. Esta característica les permitía a los cristianos ser muy unidos entre ellos. Y cuando una comunidad es bien unida, es una comunidad que se defiende de los peligros. Es una comunidad que se organiza bien para defenderse. Es una comunidad que progresa porque están unidos. Ahí prosperan porque hay unidad. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo y la primera comunidad cristiana nos recuerda la importancia de la unidad. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en Guayaquil, hay algunos barrios donde los vecinos son muy unidos y ellos forman las famosas brigadas barriales, es decir, ellos se organizan como vecinos para que si de pronto algún ladrón se mete en alguna casa de los vecinos, ellos tienen una alarma, ellos tienen una forma de comunicarse y todos los vecinos salen a defenderlo al vecino que está sufriendo el robo. Entonces, miren, de esa manera se cuidan, se protegen. Pero eso sucede cuando hay unidad. Así que hay que cultivar la unidad. Muy bien, siguiente. Vamos a pedir la lectura, por favor, a Justin Bernal. Lea, por favor, la siguiente característica. Jesús quiso dar con su pueblo, Jesús quiso darse con su pueblo, Él camina con ellos y por eso acudimos a Él. Celebramos su presencia en medio nuestro. La vida y la palabra se hacen oración y celebración. Las familias participan de la Eucaristía, donde el mismo Jesús parte y reparte el pan, y al mismo tiempo en la intimidad de sus grupos y en sus hogares van practicando la oración. De este modo, la comunidad de catequesis se va iniciando a la oración común y va descubriendo el sentido de la vida litúrgica de la comunidad eclesial. Gracias, Justin. Muy bien. La fracción del pan, jóvenes, es lo mismo que la Eucaristía o lo mismo que la Santa Misa. Es lo mismo. Antiguamente a la Eucaristía se le llamaba también la fracción del pan. ¿Por qué razón? Porque en la misa hay un momento en que el sacerdote toma el pan sagrado, que es la hostia, y lo rompe, lo fracciona. Y luego esos pedacitos de la hostia los reparte. Ese es un símbolo, joven, es un símbolo muy importante. ¿Qué nos enseña? Que de lo que tenemos es importante que aprendamos a qué? A compartir. Eso es lo importante, aprender a compartir con la familia, con los amigos, con la persona que esté necesitada. Si lo podemos ayudar y compartir, pues hay que hacerlo. Muy bien, entonces ahí tenemos otra característica. Vamos a la siguiente. A ver si nos ayuda con esta Gabriela Miranda. ¿Puede leer, por favor? Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. El grupo que se va uniendo cada vez más. Las personas participan con constancia y entusiasmo en las reuniones, pues encontrarse es fuente de alegría y apoyo. Incluso van aprendiendo a superar sus conflictos. Esta unidad y apoyo no solamente se refiere a lo espiritual, sino también a lo material. Todos sus bienes estaban a disposición de quienes lo necesitaran. Compartían su dinero y provisiones entre todos los miembros de la comunidad. Gracias, Gabriel. Fíjense esa solidaridad que había en los primeros cristianos. Dice que incluso compartían su dinero entre todos los que lo necesitaban.
compartían las provisiones, es decir, los víveres, los alimentos, entre todos los miembros de la comunidad. Eso es bonito, jóvenes, y por eso cuando hay solidaridad en un pueblo, no hay pobres, no hay gente pobre, porque todos saben compartir. Lamentablemente, no siempre es así. Y por ejemplo, a veces los más ricos quieren tener más. Y para tener más, a veces no les importa aprovecharse y explotarlo al trabajador pobre. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque eso genera desigualdad. Eso genera cosas negativas, genera pobreza, genera desigualdad, miseria, hambre. Y luego de esa pobreza, de esa miseria, ¿sabe lo que surge? Surge violencia, surgen robos, surgen tantas cosas negativas, porque las personas se encuentran en una situación vulnerable de ingresar a veces a cuestiones de drogas, a cuestiones de delincuencia, impulsados por la desesperación de la pobreza. Entonces, bueno, por eso es importantísimo lo que nos enseña la primera comunidad cristiana, que es la solidaridad entre todos los miembros. Muy bien, a ver, vamos a pedirle a Leslie Carreño. Leslie, ¿usted puede leer esta parte, por favor? Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Desde los inicios de la iglesia, el templo ha sido el lugar de reunión para los cristianos, aunque en el tiempo de las persecuciones tuvieron que comenzar a esconderse y reunirse en las casas denominadas catacumbas. Muchas gracias, muy bien, excelente. A ver, estas catacumbas, ¿qué eran las catacumbas? Les cuento. Cuando a los cristianos los buscaban para matar por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de ser católicos, solo porque iban a la misa ya los buscaban y los mataban. Eran tiempos muy malos en los primeros siglos de que existe la Iglesia Católica. Entonces ellos se reunían en las catacumbas. Las catacumbas eran una especie de cementerios que los romanos excavaban debajo de la tierra, es decir, eran unos pasadizos subterráneos donde enterraban a los difuntos. Y sí, fíjense, los romanos tenían mucho miedo de los difuntos y por eso raramente entraban en los cementerios en las noches. Entonces los católicos, viendo que los romanos no entraban mucho a las catacumbas, a esos cementerios, ellos aprovechaban eso y en esos lugares se tenían que reunir para celebrar la misa. Porque si se reunían así nomás en una iglesia o en la calle, enseguida los descubrían. Y luego a la cárcel y luego a la pena de muerte. Y los hacían morir de formas muy violentas, muy crueles. Entre ellas, por ejemplo, los llevaban al Coliseo romano, los metían ahí, los encerraban en el Coliseo y luego sacaban a fieras que no habían comido muchos días o semanas, fieras hambrientas, y estas fieras que eran leones, eran tigres, etcétera, inmediatamente entraban al Coliseo y se los devoraban, los asesinaban y se los comían a los cristianos. A ese punto, a ese nivel de crueldad se llegó. Por eso es que los primeros cristianos, ellos tenían que esconderse para huir de las persecuciones. ¿Sí? Pero a pesar de eso, los cristianos iban a esos lugares de oración, arriesgando su vida, pero iban, porque esa era su fe, esa era su convicción y su amor a su fe, a su religión. Muy bien, vamos a continuar. Se ganaban la simpatía de todo el pueblo, dice. A ver, Celina, por favor, lea esta parte. ¿Sí me escuchó, Celina? Entonces no lo había escuchado bien porque me escuchan recortado. Ah, ya. Sí, se ganaba la simpatía de todo el pueblo. La alegría del cristiano no es de un solo instante, es un gozo constante que se irradia a través del amor a los demás. Ese amor el que caracterizaba a los primeros cristianos. Por ese amor es que la gente los escuchaba y les tomaba precio. El amor es más fuerte. Gracias, Celina, excelente. Eso es, jóvenes, es la clave. Los primeros cristianos demostraban un amor puro y sincero de hermanos entre ellos. Eso hacía de que, por eso ellos se ganaban el cariño y la admiración de todas las personas, porque eran solidarios, porque siempre eran buenas gentes entre todos. Entonces, fíjense, otra característica importante que deberíamos imitar de los primeros cristianos.
Y luego pues dice, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban a salvar. Quiere decir que cada día llegaban más y más personas que querían ser cristianos, que querían ser católicos. Porque los demás cristianos demostraban, no con la palabra, sino con el buen ejemplo, ellos demostraban que sabían hacer y sabían vivir su fe como Dios quería. Listo, jóvenes. Bueno, ahí terminamos este tema. Ahí lo terminamos. Ahí lo terminamos, listo. Nos vamos a ir a Edmodo, donde les voy a subir el material y vamos a subir un taller para que lo realicen en este momento. ¿Sí? Taller y una actividad que van a hacer de una tarea, para que lo hagan de una vez y no se amontonen de tantas cosas de trabajos para la casa. ¿Listo? Entonces ya les publico, todos atentos en Edmodo. Tengo la conexión del internet un poco inestable, por eso es que se me escucha entrecortado por momento. Pero ya les voy a indicar. Profe Liodán, ¿Sí? mi papá le escribió por interno al WhatsApp, ¿lo puede revisar? Ah, es que está desconectado mi WhatsApp por el tema del internet. Ajá, pero ya lo voy a revisar y ya le respondo, ¿listo? Sí, yo para que mejore la conexión, por eso apagué la cámara y apagué el WhatsApp también para que mejore la conexión. Ya está, jóvenes, refresquen Edmodo y ahí les aparece el taller, háganlo inmediatamente. Ya voy a activar el WhatsApp para indicar. Listo, Carriel, mensaje recibido.